Muy buenos días, les saludo en esta mañana el apóstol Henry Camacho, los milagros aquí y ahora, a través de este programa El Eco de Dios. Quiero saludarlo con este testimonio. Voy a poner un audio a través de WhatsApp y quiero que por favor me regale 3 minutos de su atención sobre este testimonio, porque a partir de este testimonio, un milagro va a ocurrir en tus hijos, un milagro va a ocurrir en tu casa, un milagro va a visitar la clínica donde ese familiar está enfermo. Y después de este testimonio quiero darte la palabra de Dios y quiero darte la vertiente, la línea por la cual podemos desatar un milagro. La palabra de esta mañana se llama un milagro sin ver el milagro. Escuchen este testimonio tan poderoso. Soy la pastora Marina Martínez. Este es mi testimonio. En el año 2004 mi hijo nace clínicamente muerto. El motivo es que no respira. Sucedió que a mí me dio una peritonitis severa donde fui intervenida quirúrgicamente y por esta razón es inducido el parto. Mi hijo nace una semana antes de los 8 meses. Cuando él nace y al tener este esquema, el bebé es reanimado por equipos médicos y logra respirar por un momento. Luego es llevado a la unidad de cuidados intensivos y es entubado suministrándole respiración mecánica. Vemos que las consecuencias de lo que sucedió permitió que el bebé no tuviese totalmente maduros algunos de sus órganos y adicional que el bebé había aspirado el líquido amniótico contaminado de heces fecales, afectándole la parte bronquial y la parte pulmonar. Mi hijo sale de cuidados intensivos y es llevado para la casa e iniciamos un proceso de secuelas, de empezar a vivir episodios y situaciones como infecciones, crisis asmáticas severas y parte de su visión también se afectó. Teníamos que tener en la casa inhaladores, teníamos que tener una bala de oxígeno, teníamos que tener antibióticos. Eso no podía faltar en la casa. Sin embargo, él fue creciendo, yo no tenía un conocimiento de Dios. Recurrentemente teníamos que llevarlo al hospital porque tenía que ser hospitalizado y tenía que colocársele oxígeno cuando le daban las crisis asmáticas y hasta que no saliera estable no podía venirse para la casa. Sin embargo, a la edad de los 13 años, por circunstancias personales, yo no puedo llevarlo a un hospital. Ya conocía de Dios, llamé al apóstol Henry Camacho, le comenté la situación, él empezó a orar, él empezó a hacer varios decretos que están en la palabra de Dios y declaraba que en el nombre de Jesús sus vías respiratorias se destapaban, sus órganos empezaban a ser regenerados. Y en un momento él tuvo una revelación del Espíritu Santo donde pidió que yo le soplara en su nariz aliento de vida y él declaraba que el Espíritu Santo entraba y no solamente era que regenerara, sino que iba a colocar órganos nuevos. Después de que oramos, mi hijo empieza a estabilizarse, su parte respiratoria empieza a calmarse, su corazón empieza a regularizarse, él se queda durmiendo esa noche, al otro día lo llevo al hospital, le hacen los exámenes, los chequeos médicos y no encontraron evidencia de que él hubiera sufrido una crisis asmática, no tenía nada. Hoy tiene 19 años y desde ese día mi hijo está totalmente sano en el nombre de Jesús. No tiene inhaladores, no tiene oxígeno, nada de eso lo tengo yo acá en mi casa porque él está totalmente sano. Tremendo testimonio. ¿Sabe algo interesante en este testimonio? Es que este chico es una persona que practica muy fuerte el tema de el ciclismo en montaña. Son unos saltos, son unos brincos impresionantes que tienen que dar. Pero debido a esa enfermedad, parte de su cuerpo entró en una deformación
Y el proceso que se hizo en cuanto a lo que la pastora nos comparte su testimonio y lo que Dios nos permitió hacer a través de la oración, los decretos, el ungir su cuerpo, es impresionante que todos los que los médicos en su momento prohibieron y dijeron que no era posible, wow, ahora es posible. Nadie, excepto quien viera los papeles, podría asegurar al ver a este joven que un día estuvo bajo esta maldición de esta enfermedad. Estos son los milagros sin ver el milagro. ¿Cómo hacía el milagro sin ver el milagro? Existe una vertiente por la cual puedes ver un milagro realizarse en tu vida, y este ámbito es el ámbito de la obediencia. Les voy a explicar. La obediencia es el portal más grande de milagros. La obediencia no requiere de la fe, la obediencia requiere de la actitud. Permítame repetirle eso. La obediencia no requiere fe, la obediencia requiere actitud. La Biblia nos permite ver en Lucas capítulo 17, no salga por favor del testimonio que acaba de oír. Lucas capítulo 17 verso 14 dice que 10 leprosos se encuentran en su punto más elevado de descomposición. Toda la esperanza de ellos, toda la esperanza de vida en ellos se anula completamente. Para ellos ya no hay vida, para ellos no hay razón para vivir. Durante años han vivido la soledad, el rechazo, el odio de la comunidad. Pero sin embargo, justo en ese momento, cuando ellos apuestan que ya no hay nada que hacer, Jesús pasa frente a ellos. Y esto es lo que hablé en una de las vertientes de milagros, en una de las líneas de milagros, cuando hablé acerca del momento, del poder del momento que anula el tiempo. Y dentro de este ámbito, estos hombres logran discernir ese momento de Jesús y comienzan a gritar con desesperación para que Jesús los sanara. Ahora bien, cuando Jesús los sana, y en el momento en que Jesús está pasando por ellos para provocar una sanidad, entonces vemos que Jesús les dice lo siguiente: id, mostraos a los sacerdotes. Lo que la pastora nos está compartiendo es que ella creyó por un milagro aun cuando el milagro no ocurría. Y lo que yo puedo decir de su hijo, que lo conozco muy bien, es que él siempre creyó en él por un milagro, aunque el milagro no ocurría. Cuando Dios me permitió orar por él, pero cuando Dios me permitió que él fuese a la iglesia y pudiéramos ungir su cuerpo, poner nuestras manos sobre su cabeza y declarar. Recuerden, el temor más grande de él era no poder hacer ciertas acrobacias que hace en la bicicleta. Y tengan en cuenta que no anda sobre una vía, él anda sobre montañas, brincos y saltos sobre montañas, porque fue la promesa que desde niño Dios le dio, desde muy sardino Dios le dio. Ese era el temor más grande. Pero cuando yo, junto con mi esposa, le damos la palabra, no tengas miedo, haz lo que tienes que hacer, y le compran una bicicleta ajustada a los sueños de él, y él empieza a desarrollar sus piruetas, discúlpeme si las palabras no son las correctas, y sus brincos y sus saltos y su deporte, y comienza a practicar con tanta fuerza que están en sus videos en YouTube y todo esto, en Instagram y todo esto. Entonces tú puedes entender ahí, tú podrás discernir ahí que lo que Dios hizo en este chico, en esta persona, es asombroso. Él creyó por el milagro sin ver el milagro. Su mamá le compró la bicicleta sin ver el milagro. No se había ajustado nada en la vida de él para poder decir que hiciera lo que nosotros lo desafiamos a hacer. Es más, si él va al médico, el médico le dice que no tuviese que hacer eso porque se va a perjudicar. Al día de hoy, él se lanza. Al igual, y no estoy comparando, simplemente la base bíblica es que al igual, estos leprosos, cuando Jesús les dice, vayan, muéstrense al sacerdote, ellos se van del lado de Jesús con la lepra. Ellos no se fueron sanados debajo de la palabra de Jesús, como otros milagros que sucedieron así. No. Esto es diferente. Vaya, muéstrense al sacerdote. Ellos no vieron el milagro ahí. Ellos no fueron sanados ahí frente a Jesús. Ellos no fueron inmediatamente sanados, pero ellos, en la medida en que caminaron en la obediencia, su milagro comenzó a ser progresivo. Dice la Biblia lo siguiente: y aconteció
que mientras iban fueron limpiados. El verso 14, la parte B. ¿Dónde fueron sanados ellos? No delante de Jesús. Mientras iban a mostrarse al sacerdote, eran sanados por el poder de la obediencia. Ellos, número 1, fueron bajo la palabra de Jesús. Número 2, caminaron hacia donde Jesús los mandó que fuesen. Número 3, obedecieron y esa obediencia les dio la sanidad. Quiero compartir aparte de esto otro testimonio. Quiero llenarlo de fe. Aquí solamente les puedo decir a nivel muy personal que mi vida ha sido bendecida en todos los campos por la obediencia que he tenido con Dios. Hoy en día tengo una bella familia, una sana relación con mis hermanos, unos hijos maravillosos, juiciosos, una esposa única, comprometida con Dios, que ama a Dios, una mujer íntegra en todos sus caminos. Tengo un gran ministerio que Dios me ha dado y muchas personas que Dios ha añadido a mi vida que son irreemplazables, hombres y mujeres, jóvenes irreemplazables, gente exclusiva, la que Dios le ha dado a este ministerio Casa de Gobierno. Pero todo esto lo he logrado por la vía de la obediencia. He caminado en fe sin ver lo que Dios ha prometido. He caminado en fe sin tener lo que Dios ha prometido. Y en ese caminar he ido encontrándome con todas las bendiciones de Dios. Primera de Samuel capítulo 15 verso 22 dice: más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasas de carneros. ¿Qué es lo que más le importa a Dios? No lo que tú digas, no lo que tú prometas, no los sacrificios que tú hagas para agradarlo. A Dios lo impresiona, a Dios lo convence, a Dios lo mueve la obediencia. Cuando tú eres obediente no necesitas sacrificar nada. Cuando tú eres obediente no necesitas rendir nada. Cuando tú eres obediente no caminas una vida a ver a qué horas Dios te regaña, a ver a qué horas Dios te juzga, a ver a qué horas las cosas se te caen, las bendiciones se te caen. Cuando tú caminas en la obediencia, comienzas a caminar en fe a través de la obediencia y comienzas a ver milagros sin que ocurra el milagro. De esta manera queremos bendecirle. Hoy ha recibido usted una vertiente más, una vertiente nueva de cómo desatar un milagro para su vida. Si usted evalúa hasta el día de hoy, van casi 15 formas de recibir un milagro. Y si tú dices, yo no he recibido mi milagro, ¿yo por qué no recibo mi milagro? Bueno, imposible, digo yo, imposible que en 15 maneras de recibir un milagro, en ninguna de ellas califiques tú.